Amigos de Cuarta República, amigos de la República Mexicana, de Estados Unidos, especialmente amigos veracruzanos, y con dedicatoria muy especial a los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Me encuentro con un hombre que cuando lo conocí por ahí del año 2014, tenía claras y serias pretensiones de cambiar el paradigma histórico de un gobierno en uno de los estados más bellos que tiene nuestra república, cuya naturaleza es prodigiosa, cuya gente es extraordinaria, pero que vivía sistemáticamente los malos gobiernos. Cuitláhuac García, un maestro universitario, además un hombre de izquierda histórica y de familia de izquierda. He conocido incluso a su señora madre en estas actividades que se han hecho para promover la lectura. Y a su padre también, que es un gran luchador social. Conociendo, gobernador, la vocación de su madre por la enseñanza, evidentemente ella cultivó en usted un hombre de grandes capacidades reflexivas. Y no es tratar de hacerle una lisonja porque usted ya se va. Si fuese el primer día de gobierno quizás, pero no. Es maravillosa la capacidad de comunicar de esa maestra, que ha sido una maestra de la familia. Y además de estar con usted en diferentes momentos de la lucha para alcanzar el poder político en el Estado, y particularmente un evento en Úrsulo Galván, donde fue el presidente de la República, y estuvimos con nuestras cámaras siguiendo ese momento, y el presidente recordaba que usted era originario, o es originario de Úrsulo Galván. Estudié allá, sí. Posteriormente, durante todo este proceso, teniendo una distancia respecto al Estado y la política interna, no sin dejar a un lado los avances de su gobierno, el presidente ha tenido muy buenas expresiones para usted. Y hoy que lo escucho nuevamente, enfoca su discurso en el combate a la corrupción. Veracruz, un estado muy corrupto y con una corrupción tan desbordada que destruyó como si fuese un cáncer que se fue por los tejidos linfáticos del cuerpo social. Pero un ingeniero tenía que enfrentar esto, como un médico. Háblenos un poco cómo ese ingeniero Cuitláhuac García, maestro de la Universidad Veracruzana, enfrentó el 2018 con acciones de gobierno. Bueno, primero una planeación con base en los principios del movimiento. El presidente de la República nos dio la pauta y la clave. Si es combate a la corrupción, lo que lleva a cabo también es un significado de no traicionar al pueblo. El pueblo espera un gobierno diferente. Y como lo dices, padecíamos al hilo, casi nos tocaron 3 gobiernos muy corruptos. Y creo que era la petición popular, acabar con la corrupción. Pues esa fue una meta y hoy estamos, creo que, cumpliendo bastante bien. No hemos tenido ningún acto relevante de corrupción. No. Ninguno de los funcionarios de mi gabinete tienen ranchos adquiridos con el erario, con el dinero público, no tienen mansiones en el extranjero, no viajan en jets privados al extranjero, y hemos mantenido también una política de quitar a la clase política el uso del dinero para incluso caprichos. Hoy tenemos unas restricciones con base en un decreto de austeridad para que el dinero público no sea usado en estas presunciosas pretensiones de enriquecerse, con yates, con casas, mansiones en los lugares más exclusivos del país y del mundo. Del mundo, sí. Del mundo, sí. Entonces, creo que esa estrategia basada en estos principios de la política de la Cuarta Transformación es la que resultó en lo que hoy vamos cosechando. El haberlo planteado desde el inicio a través de un decreto, a través de la vigilancia personal hacia el gasto, reducir mucho el gasto superfluo que se hacía. Creo que logramos sacar adelante. Tuvimos que ir a una reestructuración de la deuda, pero primero generamos las condiciones de confianza
para que las entes financieras pudieran reducir las tasas de interés, y nosotros, a diferencia de otros gobiernos que reestructuraron la deuda, no ampliamos plazos, redujimos las tasas de interés que nos cobran, y también logramos pagar montos importantes a la deuda. No solamente pagar interés, sino también al monto de la deuda. Y eso se hizo a través de darle confianza a las entes financieras de que estábamos en un gobierno honesto. Eso. Fue la distinción. Y con formas de medirlo. Eso también era importante. Al grado tal de que hoy todas las calificadoras, no obstante, son cuestionadas, porque sí, a veces no son lo que uno Sí. quisiera. Sin embargo, todas nos han subido la calificación, y hoy Veracruz cuenta con certificaciones impensables en la época del duartismo, por ejemplo, ¿no? Que iba al pique la evaluación financiera. Hemos ido pagando deuda a particulares que y ofrecieron algún servicio al Estado. Faltan, sí, pero el fuerte ya lo hemos ido cubriendo. Dejamos el Estado en otras condiciones. Y eso ha sido una planeación que, como lo dices, que en el 2018, una vez logrado el objetivo de salir adelante en las elecciones, era pues apostarle a la transformación de veras. No queríamos aquel cambio que se ofreció después de que se fue Duarte, vino a Yunes y ofreció el cambio. Nada más. Y resultó que no, dejó un poquito peor las cosas. Nosotros hemos mejorado. Y eso fue realmente una planeación apegada a los derechos de la cuarta transformación. Significó también integrar un equipo de colaboradores que iban a estar de acuerdo en una ideología de izquierda, una ideología progresista, de austeridad y de dar resultados, señor gobernador. Dentro de todo este esquema de revisiones que se tuvieron que hacer de las distintas dependencias, ¿dónde había más problemas que pudieran generar estallido social? Bueno, casi en todas las áreas. ¿Todas? Que sí, la verdad sí. Tremendo. O sea, nos dejaron, por ejemplo, el sistema de salud estaba noqueado porque hospitales quedaron en ruinas, o sea, hicieron apenas obra negra y se robaron todo lo demás. Ahí se quedaron inoperantes. Tenemos alrededor de 4 de estos hospitales que, como estaban antes, eran ruinas, obra negra, y hoy ya lucen con una inversión importante y están funcionando. Ese era uno, el sector salud. El otro parte importante era rescatar la infraestructura del Estado. Ir a donde otros habían ofrecido los votos y nunca regresaron. Jamás. Y nosotros vamos a regresar con obra. Y esa fue incluso una de las intensas campañas que lanzamos en los primeros 3 años de gobierno. Vamos a regresar con obra allá donde en los lugares más recónditos. Fuimos hasta Tlachichilco, por decir, Zacualpan en la Huasteca, así como hacia el sur, hasta los Marcos. Y otra parte importante, y que es un padecimiento que se reflejó a través del abandono de las políticas neoliberales, de no prestar atención a los sistemas de pensiones de los estados. Hoy en día todavía sigue siendo un problema grave para muchos estados. Sí. Bueno, pues en Veracruz, debo decir, yo soy universitario. Sí. Yo soy maestro de universidad de tiempo completo, tengo una licencia, pero finalmente yo voy a hacer uso del Instituto de Pensiones del Estado. Soy derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado, y viví de cerca cómo fueron deteriorándose las condiciones del Instituto de Pensiones del Estado. No obstante, hubo intentos fallidos de reactivar la situación económica del IPE. Era una problemática. Ahí había que buscar a mediano plazo, no había de otra, a corto plazo no lo podíamos enfrentar, a mediano plazo ir restituyendo la capacidad económica del Instituto de Pensiones del Estado. Primero, cubrir las deudas que se tenían con el Instituto de Pensiones del Estado. Municipios, gobierno del Estado, instancias
que tenían que aportar. O sea, eran irresponsables los gobiernos anteriores. Sí. No las pagaron. Obviamente había un robo. Recordemos que en Veracruz se hizo famoso el término de la licuadora. ¿Qué era esto? Se recibían los recursos por parte de la Federación, se obtenía ingreso por parte del Estado, ingresos propios. Correcto. Y se hacía una revoltura para ir parchando donde se habían robado el dinero a grandes cantidades. O sea, las observaciones llegaron a los 34,000 millones de pesos de daño patrimonial por estos gobiernos de la neoliberales. ¿Cómo resarcir ese daño? Pues a través de una planeación a mediano y largo plazo. Y el IPE estaba incrustado en esa planeación. Claro, había que comportarse de manera diferente. Había que poner capacidad, gente honesta, gente con visión, un equipo de trabajo. Correcto. Pudiera decirse la palabra de trabajo, el compromiso de ir a asistir a tu oficina y estar ahí emprendido. No, había que hacer el trabajo extra. O sea, había que tener ese compromiso de decir, quiero sacar adelante esta entregados tarea. En cuerpo y alma. Así es. Lo que se suele decir. Y por fortuna, conté con dos apoyos enormes. Uno, el secretario de Finanzas. Correcto. Que inmediatamente visualizó cómo hacer esta planeación a mediano y largo plazo. Sí. Y el otro, con la compañera Daniela Griego, que le encargué, con el conocimiento que ella ya traía de la problemática del Instituto de Pensiones del Estado, Congreso, sacarlo adelante. Y creo que somos ejemplo nacional. Son un ejemplo nacional que yo se lo pude exponer al presidente porque en ocasiones anteriores, gobernador, una compañía de periodistas habló del fracaso, y lo tengo que decir, del sistema de pensiones de Jalisco. Estamos hablando de los grandes sistemas de pensiones. Veracruz es de los grandes sistemas de pensiones. ¿Cuánto tiempo llevó este procedimiento? O los procedimientos, son muchos. Bueno, pues yo pienso que los primeros 3 años fueron de ir recomponiendo las cosas. A pesar de los pesares, logramos desde el primer mes empezar a pagar puntualmente a los pensionistas. ¿No hubo un retraso siquiera, ni el primer mes? Así es, porque hay que ver esto. Sí. De las cosas que dolían a los pensionistas, es que se les empezaron a retrasar sus pagos, se les dejaba de pagar por un periodo y había una molestia. Sí. Fue una problemática, se manifestaron, fueron reprimidos. Los adultos mayores que eran pensionados, usuarios del Instituto de Pensiones del Estado, y la respuesta que obtuvieron de los gobiernos fueron represión o promesas. Y nosotros empezamos a decir, vamos a hacer una planeación que lo primero que no falte es los pagos puntuales. Y lo iniciamos. Después, recuperación de los fondos. La reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado está creciendo ya en más de 1,000 millones de pesos. Es un incremento del 100% de lo que se tenía antes, pero con una perspectiva de seguir creciendo. No se va a frenar esto. Por el buen manejo, también el apoyo del Estado, pero hay confianza en la administración del Instituto de Pensiones del Estado, porque han ido buscando las formas de cómo no perder esta recuperación de las capacidades económicas del Instituto de Pensiones del Estado, porque si nosotros hacemos la proyección, sigue habiendo más derechohabientes de pensiones. Crecen año con año. Crece y crecen los jubilados. Sí. Entonces hay que saber atender y hay que planear. Sí. Y ahora que ya tenemos un gobierno que empezó a sanear sus finanzas, que hay honestidad, que hay un combate a la corrupción, tenemos la capacidad de responder cada vez más al IPE. Y también en esto hay que mencionarlo, hemos echado mano de financieras responsables. Claro. Financieras que tienen también cierto sentido social, que se comprometen. Cuando ven que de nuestro lado hay un gobierno honesto, deciden apoyar. Correctamente. Y pues es esta sinergia entre el ente público y el ente privado que financieramente respalda a un gobierno
que ha sabido sacar adelante las cosas. Señor gobernador, sigue siendo usted una persona muy joven para la responsabilidad. Ha habido gobernantes muy maduros y muy mañosos, ¿no? En este y en otros estados del país. Lo que significa es de que ha ganado muchísima experiencia. Yo quisiera preguntarle al gobernador, ¿cómo ha sido la relación con el presidente de la República? ¿Cuáles esas reflexiones? ¿Cuáles son los consejos? Él fue gobernante de la Ciudad de México. Fue cuando inició México un proceso de transformación que ha tenido tropiezos, porque todo proceso de gobierno no es lineal, a veces suceden muchos fenómenos. Sin embargo, López Obrador dejó muy claro que la honestidad era lo que requería un gobierno como su forma y como su fondo, y al mismo tiempo la preocupación social. ¿Qué le dice López Obrador a Cuitláhuac García? ¿Lo trata de amigo? Bueno, hay una confianza enorme, sí, y en algo tiene que ver el hecho de que él es, sus raíces están aquí en Veracruz. Agua Dulce. Él es chocojarocho, es del sur, sí, su familia, lo ha dicho muchas veces, proviene de la cuenca del Papaloapan, sí, y él incluso vivió en Agua Dulce. Sí. Entonces tiene muy presente el gran significado de Veracruz, políticamente, geográficamente, culturalmente y económicamente. Y también pues un estado que estaba tan falto de la justicia social. Él con esa visión nos apoyó siempre. La verdad es que ¿no hay reclamos? A él le debemos, no, al contrario, le debemos una gratitud enorme, porque los primeros años son muy complicados, sobre todo al cierre del año fiscal. Ya. Veracruz tiene una de las nóminas magisteriales más grandes del país, sí, pero la más grande estatal. La nómina magisterial se divide en dos partes. Es una nómina que paga la Federación de manera directa y otra nómina que la Federación transmite al Estado el dinero para pagar a los estatales, pero el Estado tiene que hacer una aportación importante. Siempre al cierre, cuando hay que pagar aguinaldos, compensaciones, etcétera, en fin de año, viene la situación difícil. Pesada. Para librarla, por ejemplo, para librar la tan crítica situación, yo decidí que los trabajadores del Estado, los maestros, maestras, no tenían que pagar los platos rotos de esta crisis en la que nos empujaron la corrupción de los gobiernos anteriores. Y solicitamos le llaman crédito simple, que es un préstamo que dura nada más un año, porque se paga al año, de 2.500 millones de pesos. Perfecto. Manejable. Pero con el apoyo de la Federación. Correctamente. Si no, tendríamos que pedir 6.000 millones de pesos. El déficit de fin de año es de 6.000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto requiere de una inyección adicional de 6.000 millones de pesos cada año para salir adelante. Eso era un déficit que se venía cargando con los gobiernos anteriores. ¿Qué hicimos? Pues gracias al apoyo del presidente, ir planeando, y ahora solamente, si acaso, pedimos 1.000 millones de pesos de crédito simple, que es pagable al siguiente año y se termina esa deuda. O sea, es una deuda rápida, digamos. Es un oxígeno. Sí, es un oxígeno para sacar adelante el fin de año. Sí. Y el presidente insertó, por fortuna, a Veracruz en los grandes proyectos del país. Eso es muy importante. Estamos insertados en la zona del país donde el presidente ha desarrollado grandes planes. Pero Veracruz está insertado en uno de los proyectos más grandes, que es el corredor interoceánico. El corredor interoceánico, del cual yo he hablado con el presidente en varias ocasiones, con la Secretaría de Economía, de la necesidad de crear anillos de sociedades cooperativas en los entornos, porque regularmente las empresas que se instalan en estas importantes infraestructuras, como sucedió en todo el corredor industrial hacia Estados Unidos, las maquiladoras,
la ocupación es una ocupación servil, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O ha sido, con los neoliberales, un esquema de esclavitud moderna. Y previendo eso o teniendo ese enfoque del cooperativismo, sería importante darle ese factor de participación social. Es una de las tantas reflexiones. Sí. Y este corredor, con sus 10 clústeres que van a hacer o que ya se están construyendo, pues realmente va a transformar la economía global. Y en tiempos de guerra, gobernador, ya dije presidente, ya me proyecté al 2030, corta, ya me proyecté, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, señor gobernador, evidentemente hay que ver otras salidas, como la salida económica a la enorme tensión que hay en el mundo, y el corredor interoceánico va a ser fundamental. ¿Qué va a haber ahí, gobernador? Platíquele a nuestra gente, a los mexicanos, ¿qué va a haber en este corredor? Pues en esta visión, te digo que del presidente de Ayudar al Sureste, retomó un plan que hace como 100 años se propuso, de generar una comunicación importante vía férrea entre los dos grandes océanos que cubren América. Toda América, que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través de una distancia muy pequeña que guardan Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca. Y este corredor ya está prácticamente terminado, están detallando, ya hicimos el primer recorrido en tren en este corredor de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y ya se hizo también de Coatzacoalcos a Salina Cruz, lo están detallando, y es el que pretende detonar la creación de parques industriales en esta región, con una peculiaridad. Se solicita que estos parques tengan un desarrollo local, que impulsen la economía regional. Regional, correcto. Que le apuesten, sí, a exportar y sacar productos hacia los grandes mercados del norte, vía el Pacífico o vía el Atlántico, pero que dejen a la región una derrama económica importante a través de contratos de proveedores locales, a través de uso de mano de obra local, a través de compra de insumos materiales con un alto porcentaje nacional. ¿Sí? Es decir, podemos traer del interior de la República cosas, pero con ese tinte nacional, porque no queremos que esto se convierta en campos de maquiladoras. Exacto. Que son extractivistas. Hacen el uso y se retiran. No, aquí es una inversión permanente para generar el empleo permanente, para generar el desarrollo regional permanente. Pero además, que tampoco sean estos megaproyectos que no toman en cuenta a las comunidades. De acuerdo. Y ahí viene un poquito lo que tú comentas. Lo planteamos a tiempo, entonces. Se está impulsando el desarrollo regional a través de las actividades económicas que cada región aporta. Muy bien. Eso es un acierto importante. Doy un simple ejemplo. En zonas donde tenemos turismo, se apoyaron centros de apoyo a visitantes. Se mejoró la infraestructura carretera, porque obviamente claro, hay que importante. Acercar. Se mejoraron y se aportaron apoyos a las escuelas que preparan técnicos con ese perfil. Y más su visión. Y eso hizo en los 34 municipios que rodean el corredor interoceánico. Y incluso hasta se extendió a más municipios. Qué bueno. Pero fue ese proyecto. Sí hicieron convenios con los tecnológicos del Estado, tecnológicas, para que los ingenieros egresados de nuestras escuelas tengan las capacidades, las habilidades, el conocimiento técnico que van a requerir estas empresas. Entonces, estamos a gusto porque 4 polos, nosotros le llamamos por eso ya no parques industriales. Polos de bienestar. Polos de bienestar. Polos de bienestar. Ese es también la diferencia. Es un engranaje. Estos polos traen allí toda esa movilidad, hacen circular el dinero localmente,
Coatzacoalcos se conoce petrolero, una historia, una tradición, ahora va a ser corredor económico. Así es. Planetario. Así es. Con el beneficio de todos. Otro ejemplo, Sayula de Alemán es el punto de conexión vía carretera con el istmo de Tehuantepec. Exacto. Entonces, la gente para viajar de allá llega a Sayula de Alemán y de ahí entra hacia las carreteras hacia el norte del país, atravesando Veracruz. Se están desarrollando infraestructura como nunca en Sayula de Alemán, libramientos, puentes, carreteras, para permitir esta transición de un gran proyecto a un gran beneficio a la población y a la región. Es muy emocionante. Independientemente de las visiones políticas y económicas, no había sucedido esto en el país. Y también está, bueno, pues indudablemente los proyectos energéticos regionales. Y Veracruz es una fuente de energía y de alegría. Yo sé que su tiempo es corto, gobernador. Siempre nos ponen el deadline y hay que respetar. Yo que quisiera en otra oportunidad poder platicar más ampliamente, porque creo que la experiencia de gobierno, cuando se venía del fracaso, tratar de frenar esa inercia que iba a hacer que el tren se saliera, se descarrilara, ahora es un tren que va por el corredor interoceánico, ahora es una economía que funciona con posibilidades de desarrollo regional, ahora es el Instituto de Pensiones que le da soporte a los derechohabientes y que no discrimina a nadie, ahora es un gobierno que se volvió eficaz y además se volvió decente con la ciudadanía, sin malgastar los recursos, y bueno, y viene un tiempo de cambio, un tiempo de transición. ¿Qué le daría a usted como mensaje a quien lo sucediera en la gubernatura? Porque seguro usted nunca hubiera aceptado siquiera una recomendación del pasado, me queda claro. Sí, bueno, yo creo que quien retome las tareas que vienen es seguir recuperando la situación financiera del Estado, seguir haciendo justicia, nos falta mucho. Fueron 30 años de neoliberalismo y aquí 3 gobiernos al hilo, muy malos gobiernos. Depredadores. Entonces, dejaron muchas cosas sin hacer. Nosotros las hemos empezado de cero prácticamente, varias de ellas. Hemos tenido que rescatar todos los sectores, prácticamente todos los sectores. Todos. Y quien venga va a tener otras condiciones. De acuerdo. Y con eso yo creo que le va a poder imprimir mayor celeridad, más inversión en infraestructura carretera, bueno, nosotros vamos a culminar la infraestructura de salud dentro del plan INS Bienestar y también se va a lograr. Aportación, se va a lograr. Bien. Pero falta la contratación de médicos, falta la contratación de doble turnos para centros de salud en comunidades, que los centros de salud atiendan por las tardes y atiendan sábado y domingo. Bien. Esas son algunas de las tareas pendientes, seguir reduciendo el monto del endeudamiento. Seguir con ¿Cuál es el presupuesto anual del Estado, gobernador? Este año 2024 va a ser de 163,000 millones de pesos. Significativo. Sí, hay un incremento de 15,000 millones de pesos. 15,000. Y usted ya dejó acomodada la transición a partir de un presupuesto previsorio que garantiza que quien llegue no va a tener un accidente con la historia. O sea, el primer accidente fue llegar a la silla del gobernador. Aquí no va a suceder eso. No, el diciembre del 2024 entra la persona que me va a suceder y de entrada va a tener garantizado lo que yo no tuve. Exacto. Cubierto diciembre. Cuando nosotros llegamos, el gobernador anterior lo dijo públicamente. Yo voy a dejarle 0, la cuenta en 0 a Cuitláhuac. Y así lo hizo. Lo cumple. O sea, nosotros entrando, había que pagar nómina de diciembre, la última quincena de noviembre, los aguinaldos de diciembre, desarrollar rápidamente la atención en todos los sectores, no solo salud, sino todos de atención, y nos dejaron las arcas vacías.
nosotros no. Nosotros no vamos a dejar las arcas vacías, que nos va a suceder. Forma parte de una generación de políticos que venían con mucha experimentación en la lucha social. Quizás usted es uno de los cuadros más jóvenes que se suma al proyecto por edad, no por historia ni antecedentes, por edad. Pero deja usted el gobierno de Veracruz a la par, literalmente, que Andrés Manuel también se va. Desde el punto de vista de un gobernador, para concluir esta entrevista, ¿cuál es el legado de López Obrador que puede ver un gobernador? Bueno, yo creo que se cumplió con aquel lema de nuestro movimiento cuando nos lanzamos a las elecciones, ¿sí? De que juntos íbamos a hacer historia, y yo creo que juntos hicimos historia. Juntos hicieron historia, López Obrador y Cuitlahua García. ¿Se siente usted satisfecho, gobernador? Sí, pero me falta un año y quiero sentirme más satisfecho al concluir el sexenio. Pues estaremos pendientes de delegado. Hoy vemos los resultados aquí en el Instituto de Pensiones y yo creo, señor gobernador, que para la 4T usted es quizás tendrá que pedir licencia nuevamente como maestro. ¿No lo cree? Tiene energía, ¿no? Sí, sin duda, pero no tenemos aspiraciones a cargos. Yo lo que quisiera es que se garantizara la continuidad de esta gran transformación, se profundizara. Creo que el movimiento ha depositado en una gran persona esta responsabilidad, y es una gran mujer. No sé si se pueda mencionar. Sí, Claudia Sheinbaum, sí. No, es claro que así es. Porque son esas cualidades las que van a ayudar, y yo en lo que puedo ayudar con todo gusto. Muy bien. Y así como habla de mujer, aquí en Veracruz hay otra candidata muy importante que está haciendo obras trascendentes. A coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación. Yo creo que hay un gran equipo, hay muchas personas, pero creo que hay quien fue secretaria de Energía, que ayudó mucho a Veracruz, pero además hizo una de las grandes responsabilidades. No solamente se trató de construir Dos Bocas, se trató de mantener la política independiente energética del país, que si lo vemos políticamente a niveles internacionales, no es sencillo. O sea, la soberanía energética de un país no se garantiza fácilmente. Bueno, pues hay una persona que ejecutó brillantemente esa intención del presidente, garantizar la soberanía energética, y es la ingeniera Rocío Nale. Ya de ahí, todos son importantes, todos como compañeros son importantes, pero hay que saber reconocer. Sí, sobre todo porque la 62 legislatura fue entreguista totalmente del sector, y revertir eso en pocos años, después de ese proceso de Peña Nieto, antes Calderón, aquí con Yunes, que qué complicado, gobernador, qué difícil, ¿no? Vivimos, como te decía, 3 gobiernos estatales de mucha corrupción. Lamentablemente se deterioró el Estado, pero ahora tenemos otra confianza. Vamos a continuar con la esperanza de terminar con ese legado de corrupción totalmente. O sea, Veracruz, yo auguro que no solamente con este sexenio, sino con uno más, va a poder relucir como uno de los grandes estados que se merece en el país. ¿Usted siente confianza en el proyecto de personajes como Daniela Griego, como otros compañeros también, gobernador? Algo que la verdad vamos a dejar a que nos suceda es que va a poder contar con un gran equipo. Yo no conté así. No, ¿verdad? Yo cuando arribé tuve que buscar a las mejores personas, pero siempre te queda la duda de... ¿Qué pasó? ¿Saldrán adelante con el paquete? ¿Podrán con el paquete? Y lo que yo he visto es que casi todos mis colaboradores, más bien todos mis colaboradores, aguantaron el reto, salieron adelante con el reto, y ahora ya están probados. Así que quien venga va a decir,
Ese cuadro porque lo está necesito. aprobado. Ya está aprobado. Lo acaba de decir. Y dejo usted, muchos cuadros. No, eso es fantástico. Sí. Ya nos vamos, gobernador. Nada más una última pregunta. ¿El café cómo lo toma? ¿Con azúcar o sin azúcar? Híjole. Ya se la puse bien difícil. No diga nada, gobernador. No diga nada. El café cuatepecano y de la Huasteca. Muchas gracias, gobernador. Huatusco es de lo mejor. Es de lo mejor. Muchas gracias, gobernador. Gracias a todos.